Un cordial saludo, bienvenidos a estos videos sobre abastecimiento de agua y diseño de plantas potabilizadoras. Mi nombre es Juan David Correa, ingeniero ambiental, y hoy vamos a hablar sobre el comienzo de un sistema de abastecimiento de agua potable. Veíamos en el video anterior sobre el tema de cuencas, la importancia de los sistemas de abastecimiento de agua. Vemos que la gestión integral del agua es toda una cadena, de la cual tenemos tres importantes eslabones, que es la provisión, donde hablamos de la gestión de las cuencas hidrográficas, el aprovechamiento, y en el aprovechamiento estamos hablando de la planta potabilizadora, los diferentes sistemas de tratamiento, y el retorno, que es el alcantarillado y el tratamiento de aguas residuales. Nos vamos a centrar un poco en este momento en lo que son las fuentes de abastecimiento y en general lo que es la cuenca hidrográfica. Para yo comenzar un sistema de abastecimiento de agua, no necesariamente potable, pero por lo menos agua, tengo que mirar la necesidad de mi población, ¿cierto? Si hablamos de agua potable o suministros de agua, pues yo tengo que inicialmente saber para quién es esa agua, cuáles son las necesidades de la población. Entonces empezaría uno a hacer lo que es una dotación de caudal. ¿Cuánta agua necesito para el uso doméstico? ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos habitantes hay? Esto es un tema que tocaremos más adelante sobre dotaciones y proyecciones de población, pero ¿cuántas personas hay? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cuánta agua necesito para usos institucionales, hospitales, zonas verdes, etcétera? Para uso agropecuario, para uso industrial, comercial, para uso energético. Con eso yo podré calcular mi dotación de caudal, pero inicialmente es ¿para qué necesito yo el agua? ¿Cuánta agua necesito yo? Y pues finalmente cuando yo vea que hay una necesidad de una población o de un uso específico, de una actividad económica específica, sé cuánta agua hay, pues tengo que saber de dónde voy a sacar esa agua. Es ahí donde comienzo a ver las diferentes fuentes de abastecimiento que tenga en mi zona, en mi alrededor. Y pues básicamente existen tres fuentes de abastecimiento, lo que son las aguas meteóricas o la precipitación, las aguas superficiales y las aguas subterráneas. En estas aguas meteóricas o de precipitación pues tendré una cantidad de agua que se me evapora antes de caer, otra que cuando cae pues es absorbida por plantas o también es eliminada a través de evaporación cuando toca el suelo, o parte de ella pues se infiltrará y estará en todo lo que es el recurso acuífero y las aguas subterráneas. Parte de esa agua también se volverá agua superficial. Las aguas superficiales pues tenemos, como lo habíamos comentado, parte de ellas gracias a las precipitaciones, gracias al agua que los bosques y las plantas van soltando de a poco, que van reteniendo. Por eso la importancia de los bosques y las coberturas vegetales boscosas. Y aparte de eso, en las aguas subterráneas también hay afloramientos que pueden convertirse en aguas superficiales. Como fuentes de abastecimiento de aguas subterráneas, pues también son muy usadas acá en Colombia, en zonas donde hay poca precipitación, en zonas donde los ríos no son el frecuente, y pues se tienen que realizar pozos, perforación de pozos para llegar a las fuentes de agua. Cuando yo identifico las posibles fuentes, pues no es solo hablar del agua, de la fuente como tal, sino que tenemos que empezar a mirar la cuenca y el diagnóstico. Hablamos un poco de lo que eran cuencas hidrográficas en nuestro anterior video, lo pueden ver ahí en la pantalla, pueden hacer clic y entrar a ese enlace. Yo tengo que identificar mi cuenca, tengo que saber de dónde viene el agua, cuáles son los usos que hay, aguas arriba de la zona de captación donde yo voy a tomar,
cuáles son las actividades económicas, cómo es la población. Tengo que hacer un diagnóstico de mi cuenca. Entonces, como hablábamos, identificar los usuarios, hacer un análisis social, hacer un análisis de las necesidades de las personas, de las empresas, de los diferentes sectores económicos, ¿sí? Es importante conocer temas sociales como cantidad de hombres, mujeres, la tasa de alfabetización, estamos hablando de cantidad, población, cuáles son, digamos, sus niveles de escolaridad, etcétera, porque todo eso nos va a dar idea de cómo podemos instalar nuestro sistema de abastecimiento. No es lo mismo instalar un sistema de alta complejidad para una ciudad que puede proveer trabajadores para ello, que una zona rural donde de pronto la escolaridad es un poco más baja y nuestro nivel tecnológico tiene que ser algo más bajo, no sin decir que las poblaciones rurales no pueden aprender y no se les puede capacitar. Pero es muy importante conocer la población y sus necesidades, porque ahí nos podemos equivocar. Tienen necesidad de un agua totalmente potable, ¿para qué la van a utilizar? ¿Será que si solo el sistema de abastecimiento va a cumplir un rol de riego, pues yo no tengo que hacer potabilización? Por eso es necesario buscar esas necesidades de la población y qué tipo de agua se necesita. Asimismo, realizar proyecciones de demanda de agua, ¿ya? Hacer proyecciones de población, crecimientos poblacionales. No vaya a ser yo que diseñe mi sistema para 1 litro por segundo y a los 5 años tenga 3 o 4. Para eso necesito hacer balances hídricos, ojalá hacer balances hídricos de la cuenca, son complejos, pero esto me puede llevar a saber cuánta agua voy a tener yo en los diferentes meses. Aquí pueden hacer clic en esta otra charla. De una manera muy sencilla se explica lo que es el balance hídrico. Por lo tanto, pues es importante conocer este tipo de datos. Actividades económicas, agropecuarias, industriales, minería, eslabones básicos como la agricultura, porque eso me va a decir para qué la gente va a utilizar el agua. Me va a dar una idea de cuáles son los mayores usos que se le van a dar al agua, ¿cierto? Piscícolas, pecuarios, industriales, agrarios, mineros, energéticos, para usos energéticos también, recreativos, para consumo de la población. Es muy importante conocer cuáles van a ser los usos del agua. Y eso lo hago a través de la identificación de las actividades económicas de la población, de cómo es la población, cómo se desarrolla y de cuáles son los usos del suelo que le dan a ella. Entonces también hago un diagnóstico de la cuenca en general, su geología, la meteorología, o sea, cuál es la precipitación, la temperatura, cuáles son esos usos del suelo, cuáles son las coberturas vegetales que tengo yo en la cuenca. Tengo suelos muy desprovistos, puedo tener escorrentía que me lleve tierra, arena y material particulado hacia la fuente que yo quiero. O si voy a tener lluvias, voy a tener digámoslo así, una absorción de esa agua va a correr por suelos provistos de material vegetal y no voy a tener tanto problema con la sedimentación de la cuenca. ¿Cómo es mi cuenca? ¿Cómo se me va a comportar a través del tiempo, cuando haya lluvias, cuando haya temporadas secas? Entonces es muy importante hacer un diagnóstico muy completo de la cuenca, un conocimiento lo más profundo que se pueda. Hay cuencas que son muy pequeñas, que la información es muy poca, pero haciendo visitas de campo, haciendo reconocimiento, entrevistas incluso a veces las entrevistas con las personas más ancianas son importantes porque te pueden dar un histórico de cosas que de pronto no se tienen dentro de los registros. A veces tomar estaciones meteorológicas de muy lejos para hacer triangulación no nos da un dato exacto de cómo podemos manejar la precipitación, la temperatura, pero datos tan subjetivos en algún momento o cualitativos como los que nos puedan dar entrevistas, reuniones, mapeos sociales con las personas de la zona, en caso de acueductos pequeños,
pues nos puede dar mucha idea de cómo se comporta nuestra cuenca. Avenidas torrenciales, ¿hace cuánto hay alguna? Visitas a través de la fuente y sus diferentes zonificaciones, sus diferentes zonas, hay potreros, hay industrias, hay ganadería, hay zonas agrícolas donde aplican pesticidas. ¿Cómo se comporta todo eso para finalmente yo tener una idea de cómo va a ser la qué tipo de agua voy a captar yo, no solo en cantidad sino en calidad? Obviamente el diagnóstico y estado de la fuente es extremadamente importante. Conocer los parámetros físico-químicos y microbiológicos de la fuente. Tengamos muy en cuenta que a veces los muestreos puntuales pueden ser muy peligrosos, es una posición personal, puesto que muchas veces como diseñadores de plantas de tratamiento de agua potable, lo que hacemos es tomar una o dos caracterizaciones de agua, y resulta que esas una o dos pueden no representar el normal funcionamiento de la fuente, y eso nos puede llevar a diseños totalmente errados. Entonces es muy importante conocer en la medida de lo posible no solo los parámetros físico-químicos y microbiológicos, sino la parte hidrológica e hidráulica. ¿Cuánto caudal hay? Seguramente son estudios complejos, a veces costosos, difíciles de hacer seguimiento, pero hay herramientas que pueden hacer que un acueducto pequeño, pues en acueductos grandes hay grandes herramientas y hay dinero público disponible para ello, pero en pequeños acueductos puedo tener herramientas como la realización de presas, vertederos, vertederos muy fáciles de hacer con el fin de medir caudales en ciertas épocas del año, ¿sí? Con el fin de poder hacer, ojalá, un balance hídrico, por lo menos tener idea de cuánta agua puedo tener yo en esa bocatoma, sin afectar tanto a los de arriba como a los de abajo sobre todo. Eso va a requerir finalmente de una concesión de aguas, y si aguas abajo hay otros usos del agua, voy a tener una restricción grande para la solicitud de dicho caudal, ¿sí? Entonces es importante conocer muy bien la fuente de agua también, no solo la cuenca, sino en este caso la fuente. ¿Qué intervenciones hay? Aguas arriba de donde yo pienso poner mi bocatoma. En términos de normativa colombiana, pues puede haber muchas normas, sentencias. Les recomiendo la visita a la página de la CRA, de la Comisión de Regulación de Agua. Ahí hay mucho material con que trabajar. Sin embargo, quiero rescatar estas tres normas, por decirlo así, muy importantes dentro de lo que es agua potable. Lo primero es el RAS 2000, en su título C, que está dirigido más que todo a los estudios de diseño. Está muy dirigido al tema de diseño, desde su concepción, desde los cálculos de la dotación, desde el nivel de complejidad que debe tener un sistema, como les decía ahorita, ese nivel tecnológico de escolaridad, cuál es el nivel de complejidad que yo debo elegir. Eso será un video posterior, con fines de hacer un sistema de potabilización de agua, ¿cierto? Entonces nos habla de diseños, de un montón de cosas que hay que tener en cuenta para el agua potable. Importantísimo conocerlo, leerlo. Puede ser extenso, pero se puede empezar a leer muy fácilmente en sus partes, ¿cierto? Una lectura rápida, por lo menos de esbozar qué es lo que contiene. El decreto 1575 de 2007, deroga el 475 del 98, ojo con eso, que hay que tener mucho cuidado con los decretos derogados, ¿sí? Aquí se establece el sistema para la protección y control de calidad de agua para el consumo humano. Sin embargo, la resolución 2115 del 2007 es la que señala esas características, instrumentos y frecuencias de control, la que nos habla de algunos niveles máximos permisibles, etc. Entonces, en el RAS 2000, para no entrar en mucho detalle, pero nos toca estos temas que hay acá, aspectos generales, tratabilidad, pretratamientos, coagulación. Cada uno de los sistemas
qué debe contener y algunas especificaciones técnicas que deben tener los sistemas, ya en términos de diseño. Sin embargo, hay autores como Jairo Romero, entre otros, en su libro de calidad de agua potable, donde habla también de algunos conceptos de diseño, no solo de parámetros, sino de diseño, que también han tomado el RAS 2000 como base y han mejorado algunos términos en términos de diseño, puesto que el RAS 2000, aunque es una de las, digamos, es el reglamento técnico, hay cosas a veces muy genéricas o que se dejan muy amplias, como que los criterios de diseño son muy amplios, y pues mientras más especificidad, más precisos seamos, pues va a ser mucho mejor. La resolución 2115 de 2007 podemos ver ciertas tablas, no nos vamos a quedar mucho en ellas, sin embargo les dejo aquí el enlace de un documento muy interesante del SENA sobre calidad de agua, donde explican muy resumidamente estas tablas, y un video en Prezi también de alguien que hace un resumen interesante sobre la resolución 2115, pero nos habla básicamente de las características físicas, el color, el olor, la turbiedad que debe tener para que sea agua potable, conductividad, el pH, que debe estar entre 6,5 y 9. Ojo con esto, con la turbiedad, 2 unidades nefelométricas de turbiedad. Hay dos maneras de medirlo. Entonces, y aquí 15 unidades platino cobalto para el color aparente. No tiene color real, ojo con eso. Características de las sustancias químicas que tienen efectos adversos son pues muchos metales pesados, trialometanos. Esos trialometanos se forman sobre todo por la conjunción, la reacción entre el cloro y materia orgánica. Por eso la desinfección de las plantas de potabilización tiene que ser con unidades de turbiedad muy bajas, o sea, sobre todo con contenido de materia orgánica muy baja, para que ese cloro no actúe, no reaccione y no cree trialometanos. Asimismo, la creación de estos trialometanos se debe más por las líneas de conducción, el sistema de distribución viejos, donde en las tuberías se encuentra lo que se llama el biofilm, o bacterias y materia orgánica adherida a las tuberías internas. Ese cloro actúa sobre ellas para mantener el agua potable, pero en esa parte se pueden producir trialometanos. En nuestro video sobre parámetros y calidad del agua vamos a ahondar un poco en algunos aspectos. Características químicas de consecuencias indirectas, ¿sí? Entonces, muy importante, sobre todo alcalinidad, el tema de cloruros, la dureza que nos la da sobre todo el tema de hierro y manganeso, y algunos, digámoslo así, algunos parámetros importantes que hay que tener en cuenta dentro de la... Miren una cosa, si yo conozco mi cuenca, si yo conozco mis usos del suelo, si yo conozco qué sustancias se están arrojando, puedo interpretar resultados de análisis de muestras, ¿ya? Si un agua tiene mucha alcalinidad, ¿por qué se debe eso? ¿Por qué tiene mucho hierro? ¿Por qué tiene mucho manganeso? Porque es una alcalinidad alta. Y ojo que la alcalinidad la necesito para hacer coagulación, si es que lo tengo en mi sistema. Por lo menos, dicen algunos, 20, 30, 50, hasta 60 mínimamente, 60 unidades de alcalinidad. Entonces, si yo no tengo alcalinidad, tengo que agregar cal u otras sustancias. Es muy importante conocer la cuenca y la fuente de abastecimiento, porque me va a permitir saber por qué tengo yo, en la medición de las caracterizaciones que hagamos, ciertos metales pesados, por qué están apareciendo pesticidas. Y habla también de las sustancias utilizadas para potabilización, algunos controles y cuidados que hay que tener. Habla de la cal, de coagulantes, de cloro total y residual. Esto lo pueden ahondar en el documento, en la resolución y los documentos que les comenté anteriormente. También nos habla de los límites microbiológicos permitidos por la resolución, ¿ya? Tiene que tener ausencia total
en unidades formadoras de colonia de Escherichia coli y de coliformes totales, de la E. coli. Tiene que tener total ausencia, no puede haber presencia de ninguna de estas dos.